desde España, ahora nos vamos al Perú. Regresamos a nuestro país para la siguiente exposición. Tenemos como ponente al magíster Enver Vega Figueroa. Es con posgrado en Seguridad Estratégica, Desarrollo, Inteligencia y Defensa Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN EPG. Egresado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú y la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares de Colombia. Posee un posgrado en Gestión Estratégica, en Investigación, Ciencia y Tecnología en Instituciones de Educación Superior por la Universidad Cayetano Heredia. Se ha desempeñado como especialista en el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior. Fue consultor del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Procalidad en SINEACE. Miembro del Comité Científico de la revista Science America, revisor y evaluador de la Asian Journal of Advances in Research del Reino Unido. Nos va a acompañar con el tema Producción Investigativa Peruana sobre Gestión Pública. Adelante, magíster. Mi saludo a la organización de este importante evento científico. Siempre hay que resaltar todas aquellas actividades que están orientadas a la promoción de la cultura de investigación. Como iremos viendo a lo largo de mi breve presentación, voy a poner énfasis en aspectos de ciencia como producción de conocimiento respecto de la relevancia social, es decir, para la construcción de una serie de condiciones que coadyuven al bienestar, al desarrollo, a la seguridad humana, entre otros aspectos de naturaleza estructural. La temática central de mi presentación trata sobre la producción investigativa de la Academia Peruana respecto a una parte de la realidad nacional que designamos como gestión pública. Por lo tanto, en esta presentación, a partir de la designación de esa parte de la realidad llamada gestión pública, realizaré una primera aproximación desde una perspectiva cuantitativa, revisando, por supuesto, distintas fuentes de información. Tengo un material de trabajo que voy a compartir, con el cual acompañaré mi presentación. Aquí tienen la temática principal que he preparado para este eje temático sobre sociedad y transformación digital. Quiero comenzar con una reflexión. Y esta reflexión principalmente responde a una cuestión central. ¿La investigación científica resuelve problemas? Bueno, la respuesta es afirmativa. La investigación científica sí resuelve problemas. ¿Pero de qué problemas estamos hablando? Resuelve problemas de conocimiento. Responde preguntas científicas, es decir, aquellas que única y exclusivamente van a requerir rigurosidad teórica, rigurosidad metodológica, es decir, cuando se requiere utilizar el método general de la ciencia. ¿A esto qué cosa debemos de añadir? Que la investigación social, que es el área de conocimiento que observa sistemática y rigurosamente esa parte de la realidad que designamos como gestión pública, debe principalmente cumplir al menos estas características. Primero, producir investigaciones con relevancia social. Es decir, que supere el simple cientificismo y no solo ser una ciencia introvertida, es decir, no solamente una ciencia encerrada en sí, tiene que tener un importante impacto social. Por eso más adelante sustentaré cómo es que la generación de producción científica y la generación de evidencia debe de servir de base para la toma de decisiones gubernamentales y también para el diseño de políticas públicas. Hoy se habla, por ejemplo, de la política pública basada en evidencia científica, es decir, en hallazgos, en resultados, en conclusiones de procesos de investigación. Generalmente,
En la academia, y esto seguramente lo pueden verificar muchos de los colegas que participan en el Congreso, hemos observado de manera desarticulada, caminando por un lado el proceso de la investigación científica y por otro lado el proceso de la comunicación científica. Es decir, la producción de conocimiento y la difusión, la divulgación, el participar en la discusión disciplinar según nuestras líneas de investigación, según nuestras disciplinas, según nuestros objetos de estudio, según nuestras preocupaciones científicas. Pero si nosotros tenemos una visión integrada del proceso de la producción científica, y aquí citando al profesor Maleta, entendiendo por producción científica la existencia de dos grandes columnas o soportes. Por un lado, la investigación científica, cuyo resultado es el conocimiento científico, y por otro lado, la comunicación científica, cuya intención es visibilizar esa producción, vamos a entender que no son procesos desarticulados, sino que son procesos que deben de caminar de la mano. Por ejemplo, un estudiante en el pregrado o un estudiante que cursa la maestría o la doctoral requiere interactuar con esa investigación, con esa producción investigativa que ya fue visibilizada, que ya fue discutida por la comunidad disciplinar, con la finalidad de enriquecer sus ideas de investigación, de documentar mejor sus propuestas investigativas, de identificar el mejor método, el mejor procedimiento para observar ese objeto de estudio, sea una realidad objetiva o sea una realidad subjetiva. Me estoy refiriendo a los enfoques de investigación o me estoy refiriendo a las estructuras epistemológicas de cómo los individuos observamos la realidad y cómo interactuamos con ella. Entonces, una visión integrada del proceso de producción científica nos exige mirar siempre en conjunto y caminando de la mano el proceso de la investigación científica y la comunicación de esos resultados, siendo la estrella de la comunicación de los resultados el artículo científico, el artículo de investigaciones originales, en donde además se pueden presentar avances de investigación. Y uno de los espacios que promueve la comunicación científica son los congresos, como el que organiza la Escuela de Posgrado de la Universidad Windhoek. Es lo que se conoce como la comunicación científica informal, porque podemos mostrar, como en mi caso, avances preliminares de un diseño de investigación sobre la temática referida a la producción académica en materia de gestión pública. O sea, avances, ¿para qué? Para recibir el cuestionamiento de la comunidad, para poder ofrecer luego un producto que sea también discutido en la comunidad. Esa es la razón de ser, de visibilizar la producción científica, nuestras hipótesis preliminares, nuestras conjeturas no tan informadas y ofrecer también una serie de argumentos para defender lo que estamos sosteniendo e incorporar también lo que los colegas pueden sugerir, ¿no? Esa es una característica de la actividad científica. Eso no ocurre ni en la religión ni en la política, sostenía Carl Sagan, ¿no? Carl Sagan decía, un hombre puede estar equivocado, científico, pero que luego va a entrar en reflexión a partir de lo que digan los colegas y va a incorporar esas sugerencias. Y Carl Sagan agregaba, jamás he visto eso, ni en la religión ni en la política, ¿no? Entonces, lo importante de entender que el conocimiento también evoluciona y debe de acompañar todos los otros procesos sociales que se imparten, por ejemplo, desde esa gran institución llamado el Estado. Entonces, aquí tenemos otros datos referidos a la necesidad, y estoy justificando por qué tener una observación integral de la producción científica como proceso investigativo y como proceso de comunicación científica para estar actualizados. Y aquí surge una pregunta. Quienes toman decisión en el poder público, ¿qué tanto conocen sobre las tendencias de la gestión pública? Quienes toman decisiones en el Estado, ¿qué tanto se documentan con la evidencia empírica, con la evidencia científica que genera la academia? ¿Qué tanto se incorporan los hallazgos de las investigaciones doctorales en distintos aspectos de la gestión pública? ¿Cómo está vinculada esa actividad académica, investigativa, en la doctoral, por ejemplo, con las necesidades de conocimiento respecto de realidades complejas en donde tiene que intervenir la gestión pública, el Estado, ¿no? Entonces, nos permite conocer cómo se está
mirando la realidad desde la academia, y ahí encontramos evidencia para tomar decisiones y para diseñar políticas públicas. El diagrama que mostraré a continuación es un modelo de la trama de la gestión pública. Es decir, un modelo representa una realidad simplificada. No es que la trama de la gestión pública sean simplemente estos tres elementos que circulan a la gestión pública o que atraviesan a la gestión pública o sobre las que tiene que lidiar con una suerte y una serie de relaciones de poder la gestión pública y los gestores públicos. Es un modelo simplificado para tener una observación más o menos organizada, más o menos ordenada sobre la temática que ahora desarrollamos. Entonces, por un lado, hablar de la gestión pública implica hablar del poder. Del poder político, por supuesto, pero también de los otros poderes. Ya Manuel Castel hizo el deslinde, ¿no? No se trata del poder, sino se trata de los poderes. Y la evidencia en la realidad social inmediata y en la coyuntura muestra que no se trata solamente del poder político, sino se trata de los poderes. Por eso, cuando generalmente realizamos análisis de coyuntura o análisis de estructura, incurrimos en un grave error metodológico al considerar que solamente el Estado es quien ostenta el poder. Existen otros poderes, los llamados poderes fácticos, el poder de la economía, el poder de los mercados, el poder de las tecnologías, el poder de los movimientos políticos, de los movimientos sociales, el poder de las culturas, el poder de la academia. Entonces hay una serie de elementos que van estructurando y dinamizando esas lógicas nuevas de las relaciones de poder como objeto de estudio de la sociología. Una segunda categoría a tener en cuenta es el Estado, como esa gran institución organizada que tiene tareas establecidas no solamente en una carta política, sino que tiene que responder a las demandas, atender las necesidades y observar las aspiraciones que tiene su nación, que tiene su población. Un tercer elemento es la burocracia. Burocracia en términos weberianos. Burocracia en términos de aquel grupo de personas que tienen las capacidades, las habilidades, la eficiencia y la calidad para poder tomar decisiones desde las instituciones del Estado. Utilizar la expresión burocracia en tiempos presentes equivale como a decir, referirse a algo negativo. Claro, lo que ocurre es que la expresión ha sido o viene siendo mucho más utilizada para referirse a cuestiones deficientes, a cuestiones que no funcionan, a lo negativo, ¿no? Entonces, lo que yo pretendo aquí es recuperar la categoría burocracia desde la perspectiva weberiana, es decir, desde la perspectiva de Max Weber. El principal teórico de la burocracia es Weber, ¿no? Max Weber. Entonces, en este entramado se ubica la gestión pública. Ahora, ¿qué hace la academia? ¿Cómo observa la academia peruana, tanto a nivel de los estudios de pregrado, de maestría, de doctoral, esta parte de la realidad nacional llamada gestión pública? ¿Cómo la observa? Es decir, ¿podemos realizar alguna representación de ese nivel de producción de conocimiento que genera la academia? Por supuesto. ¿Cuáles serían las fuentes para conocer esos avances, esa visibilización de la producción académica en materia de seguridad pública? Bueno, las bases de datos académicas, las bases de datos científicas. Y aquí les voy a compartir algunas ideas que también nos ayudarán a centrar el por qué es necesario conocer esa producción académica. Lo primero, en parte ya lo mencioné, y aquí quiero reforzar simplemente la idea de esta categoría de poder político, y ahí ofrezco una definición. Poder significa la probabilidad. Ojo, estamos hablando en términos weberianos. Poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad. Max Weber. ¿Por qué traigo estos fundamentos conceptuales? Porque desde mi perspectiva, la academia debe de generar la evidencia
para que en el Estado se tomen decisiones gubernamentales. Es decir, establecer esos vínculos entre Estado y sociedad bajo las lógicas de ciudadanía, bajo las lógicas de institucionalidad y bajo las lógicas de confianza, que hoy están bastante precarizadas. Algunas características de la burocracia. Lo primero es que funcionan en base a cuestiones de estructuras normativas. Lo segundo es que hay toda una estructura jerarquizada también. Lo tercero es que se documenta. Generalmente una de las características de la burocracia es que se generan documentos, la comunicación es a través de una gestión documentaria. Se requiere la especialización de parte del que administra un cargo. Es importante además que se ponga a prueba toda una capacidad laboral. Existe una jornada, decía, horaria, decía Weber, ¿no? Y por otro lado, el ejercicio de un cargo se ajusta también a un conjunto de normas generales más o menos estables, más o menos precisas y que pueden aprenderse. Esto que pueden aprenderse no significa que yo me hago profesional cuando me designan como director o como viceministro. Esto significa que ya yo tengo una formación, pero ese proceso de aprendizaje está referido a la adecuación de las capacidades de gestionar el poder de que se ostenta para resolver problemas de naturaleza pública. Algunos elementos conceptuales, nada más que esbozo en esta presentación, en esta parte de la presentación. Mostraré alguna aproximación cuantitativa, es decir, una representación cuantitativa de aquello que se designa como gestión pública. Y tenemos acá algunos resultados. Por ejemplo, para los colegas presentes y para otras personas que escuchan también esta presentación, saben que existe una plataforma llamada Alicia, que la gestiona Concitec, en donde podemos nosotros revisar trabajos de investigación, principalmente tesis. ¿Ya? Entonces allí encontramos más de 4.500 documentos que tratan sobre la temática de gestión pública. Documentos que están más o menos en una línea de tiempo entre 1948 a 2022. O sea, desde 1948 a 2022 se han producido un poco más de 4.500 documentos sobre gestión pública. Y si nosotros empezamos a desagregar esta cifra, pues vamos a encontrar que cerca de 600 son tesis para titularse, 3.300 son tesis de maestría, y la cifra cae abismalmente cuando revisamos cuántas tesis que tratan la temática general de gestión pública se encuentran en Alicia, pues solamente 360 tesis. Es decir, se asume que en la práctica académica, en la doctoral, uno refuerza sus conocimientos, refuerza sus habilidades investigativas. Y cuando uno produce su primer trabajo de investigación, pues se inicia en la actividad investigativa y científica. Entonces, para producir conocimientos sobre determinada línea de investigación, en este caso, sobre la gestión pública. Luego tenemos otra plataforma, la plataforma Renati, que gestiona SUNEDU, ¿no? Y allí encontramos una realidad muy similar, pero de baja proporción, ¿no? Por ejemplo, 59 tesis para titularse, las llamadas tesis de pregrado, un poco más de 2.900 tesis para ostentar el grado de maestro, de magíster o de la maestría, y 388 tesis doctorales. O sea, mi preocupación se centra en por qué se produce tan poco a nivel de tesis doctorales en materia de gestión pública. Es decir, ¿qué está mirando la universidad peruana? ¿Qué está mirando la escuela de posgrado en general? ¿Qué está mirando para diseñar las líneas de investigación de sus programas de posgrado o principalmente de sus programas doctorales? Estas son dos bases de datos, dos plataformas peruanas, la de Concitec y la de SUNEDU, que son a la vez entidades públicas del Estado. Y si nosotros nos vamos a la referencia, que es un repositorio que recoge trabajos de investigación de 12 países de Iberoamérica, es decir, América Latina, América Central, Caribe, España, el Portugal, Iberoamérica, encontramos cerca de 17.000 documentos que abordan la temática de gestión pública. Y vean este dato, el 85% son documentos que se han producido en el Perú.
el 85% de los documentos, de los cuales un poco más de 13.000 son tesis de maestría, y otra vez cae aquí. Un poco más de 1.600 son tesis de nivel doctoral en la referencia. Bien, en primer lugar podemos ubicar nosotros al Perú, y en segundo lugar, a nivel de tesis doctorales se ubica Argentina. Y la distancia no es tan amplia, es corta la distancia. O sea, en primer lugar Perú, segundo lugar Argentina. Si quisiéramos hacer un análisis comparado de la producción académica, de la producción investigativa a nivel de doctoral. En cambio, aquí hemos visto bases de datos que prácticamente nos permiten acceder a producción académica, a tesis principalmente. Y la realidad cambia abismalmente, mucho más, cuando ingresamos a los sistemas de indexación. Es decir, Cielo es una base de datos, es un sistema de recuperación de información científica. Cielo es un sistema de indexación, es decir, que exige gran cantidad de estándares de calidad editorial a las revistas que quieren incorporarse a esa base de datos, a las revistas científicas. Y cuando uno revisa la visibilidad, cuando se consulta qué tan visible es la producción científica peruana en gestión pública, visibilizada a través de Cielo, encontramos en total 10 artículos, de los cuales 3 pertenecen al Perú. Solo 3 de los 10. Si nos vamos a otra base de datos, bueno, Cielo es una base de datos de alcance regional también, ¿no? De América Latina. Si nos vamos a otra base de datos regional, Redalic, Cielo tiene la casa matriz en Brasil y Redalic tiene su fuente matriz en México, ¿no? Vamos a encontrar solamente, tanto en Cielo como en Redalic, solamente encontramos ahí sí ya artículos. Artículos de revisión teórica, artículos metodológicos, artículos científicos. Lo que no ocurre en Alicia, en Renati y la referencia, y mayoritariamente allí son tesis de distintos niveles de preparación y de especialización. En cambio, en Cielo y Redalic solamente encontramos artículos científicos. En Redalic se logran recuperar un poco más de 13.000 artículos, de los cuales solo 847 pertenecen al Perú. Ahí también se coincide. Primer lugar Perú, segundo lugar Argentina. La brecha tampoco no es tan amplia. Estamos cerca por allí. Es decir, hay un objeto de la realidad, un objeto, una parte de la realidad nacional llamada gestión pública o que designamos como gestión pública, como que no genera tanto interés investigativo, ¿no? Entonces, por ahí vienen algunas preguntas en el momento de mis conclusiones, ¿no? Y si nosotros ahora nos vamos a otra base de datos de alcance global como es Scopus, vamos a encontrar también la siguiente realidad. Bueno, solamente aparecen 5 documentos sobre gestión pública, de los cuales solo 2 están en acceso abierto, los demás son de acceso cerrado. Eso cuando uno hace la búsqueda en español, en castellano. Y si hacemos la búsqueda en inglés, la cantidad de documentos recuperados son 28, de los cuales 12 son de Open Access y ninguno es del Perú. Es decir, a escala global no se visibiliza la producción científica en materia de gestión pública a través de Scopus. Esa es una base de datos. No he hecho la consulta en Web of Science o en WOS, por ejemplo, ¿no? Entonces, hallazgos en algunas bases de datos. También he hecho otro ejercicio, este es un avance preliminar de una propuesta de investigación sobre cuáles son los intereses investigativos, es decir, cuáles son las temáticas que están abordando nuestros estudiantes. Esto simplemente se reduce a maestría, nada más. O sea, aún está incompleto mi análisis sobre la producción a nivel doctoral, está incompleto mi análisis a nivel de la producción de pregrado o para licenciatura, ¿no? En el caso del análisis para el doctoral, hago un análisis mucho más complejo, pero acá tenemos a nivel de maestría. Y estos son los intereses investigativos. ¿Qué se está investigando? Recursos humanos, administración policial, calidad del servicio de las instituciones públicas, clima laboral, clima organizacional, competitividad del sistema administrativo en el Perú, conocimiento sobre fenómenos naturales, cultura tributaria, derechos humanos, desarrollo económico, desarrollo local,
desempeño laboral, fiscalización administrativa municipal, gestión administrativa, y ahí podemos seguir revisando los distintos temas de interés investigativo por parte de nuestros estudiantes que cursan programas de posgrado en la realidad peruana. Un conjunto de temas que podemos encontrar también, por ejemplo, gestión por resultados, gestión por procesos, gobierno electrónico, gobiernos locales, identidad nacional, implementación de políticas, posicionamiento científico, proceso de adquisiciones, régimen pensionario, reglamentación de leyes, satisfacción laboral, seguridad jurídica, sistema de control interno, ¿no? Que es un elemento crítico en la realidad de la administración pública también. Y por ahí podemos ir planteando una serie de discusiones además. Luego, entonces, corresponde concluir, pero son conclusiones que invitan más bien a reflexiones. Generalmente cuando converso con los estudiantes y dialogamos sobre qué es investigar o qué es la investigación, pues yo le digo lo siguiente, bueno, investigar científicamente consiste en hacer preguntas y ofrecer respuestas a esas preguntas. Eso es investigar. Claro, luego el método general de la ciencia nos plantea toda una secuencia, pero en términos gruesos, investigar es hacer preguntas y ofrecer respuestas a esas preguntas. Yo tengo muchísimas preguntas sobre mucho. Tengo pocas respuestas sobre poco también, ¿no? Entonces, concluyo diciendo algunas ideas en tono interrogativo. Primero, si esa es la cantidad de producción académica que se visibiliza a través de las bases de datos y a medida que vamos incrementando el grado de dificultad para lograr publicar un trabajo, pues su visibilidad se reduce, ¿no? Y si los intereses investigativos van en función al catálogo de temas que he mostrado en la lámina anterior, pues de por sí caen las siguientes cuestiones. ¿Cómo se vincula la producción académica peruana sobre gestión pública con los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional? Que es un documento que orienta a largo plazo el quehacer del Estado y de las instituciones y de las organizaciones de la sociedad, entre ellas la academia. Cae también otra pregunta, estoy aquí problematizando. Entonces, la problematización es la etapa fundamental en la construcción de conocimiento. La segunda cuestión es, ¿cómo se vincula la producción académica peruana con la política de modernización de la gestión pública? Que ahora incluso en agosto de este año se ha lanzado la nueva versión de política de gestión pública hacia el 2030, porque la anterior estuvo vigente hasta 2021, 2022. Una tercera cuestión. La academia peruana está generando evidencia científica para la toma de decisiones gubernamentales. Y aquí es importante añadir, yo no sé en qué momento la academia se divorció de la política. O de repente la pregunta es al revés. ¿En qué momento la política se divorció de la academia? ¿O por qué estos dos elementos claves en la realidad nacional van por caminos diferentes? Una cuarta cuestión es cómo incide la evidencia empírica en el diseño de políticas en materia de gestión pública. Y finalmente, otra cuestión, cómo se diseñan las líneas de investigación de las escuelas de posgrado que ofrecen programas con mención en gestión pública. O sea, un conjunto de cuestiones que nos invitan a seguir reflexionando, a seguir identificando elementos claves y estratégicos para convertir a nuestra academia en generadora de evidencia, en generadora de conocimiento que respalden toma de decisiones gubernamentales en el nivel estratégico, en los niveles regional, local y en el nivel comunitario incluso, al estilo de del sector privado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el lugar que tiene la producción de conocimiento en la actividad estatal, en el quehacer de la gestión pública? Eso se suele dejar de lado. Predomina mucho la especulación. Predomina mucho el que yo creo, que a mí me parece, que yo creo que así será mejor. O sea, necesitamos identificar las líneas de base, necesitamos caracterizar, necesitamos comprender fenómenos complejos. Por ejemplo, la realidad criminal necesita ser comprendida, no solamente representada cuantitativamente.
Quiero finalizar mi intervención con esta reflexión que fue pronunciada hace casi 4 décadas, 37 a 38 años. Esto lo dijo José María Maravall, exministro de Educación y Ciencia de España, y que aplica perfecto a la realidad presente, no solamente en el Perú, en América Latina también. Pocos discuten hoy el papel decisivo que la ciencia está desempeñando y habrá de desempeñar en el próximo futuro para que las naciones logren salir de la crisis y alcanzar niveles adecuados de progreso y bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias por su exposición, Magíster Enver Vega Figueroa, que nos ha acompañado con el título Producción Investigativa Peruana sobre la Gestión Pública. Vamos a pedirle al público, si tuviera alguna pregunta, pueden hacerla de manera escrita en el Zoom, o también lo pueden realizar a través, levantando la mano para darle la opción de poder participar de igual forma. Recibimos bastantes aplausos del público. Aquí tenemos una pregunta de Leonardo Fuertes, que nos dice: ¿hasta qué punto la voluntad política es determinante para el desarrollo de la investigación? Bueno, el poder determina si la población va a acceder a conocimiento o no va a acceder a conocimiento. El poder determina cuál es la calidad de conocimiento a la cual vamos a acceder, si es que nos permiten acceder. Es el poder quien determina una serie de cuestiones para alcanzar importantes grados de desarrollo, importantes grados de bienestar, importantes grados de seguridad humana. Por ejemplo, una pregunta complementaria a esta preocupación del colega también podría ser observar, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando la asignación de presupuesto al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y qué tanto, tomando algunos elementos de mi reflexión inicial, la investigación que se está produciendo tiene relevancia social. Y sí, qué tanto impacto tiene. Claro, la investigación científica resuelve problemas, sí, problemas de conocimiento, pero un conocimiento que tiene que ser aplicado para transformar la realidad, ¿no? Porque no basta conocer, hay que transformar, decía por ahí algún pensador, ¿no? Entonces, sí, el poder tiene un importante grado de determinación, no es el único, para poder ir avanzando hacia el desarrollo de la producción de conocimiento en una sociedad. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta de José Andrés Cuadros, ¿no? ¿Los políticos deberían estar capacitados para ejercer la gestión pública? Lo primero que debemos de reconocer es que la actividad académica y la actividad política, al igual que la función pública, son roles que se diferencian con bastante claridad uno del otro. Sin embargo, la preparación que deben de tener quienes ejercen autoridad, quienes ejercen poder, quienes toman decisiones, debe de estar sustentada primero en qué tan sólida es su estructura partidaria. Ese es un elemento clave, porque son los partidos políticos quienes los forman en la gestión política. Y también le agregan algunas dosis de conocimiento de la realidad. En cambio, la academia genera conocimiento, ¿no? Entonces, pero yo no sé qué le ocurre a muchos académicos cuando se convierten en ocupantes de puestos políticos, ¿no? Algo les ocurre. O sea, da la impresión como que si se sentaran en los sillones, en los escritorios, en las alfombras y oficinas de lujo, como que algo les ingresa a través de los zapatos y llega hasta sus cabezas y se olvidaron del rol del conocimiento, ¿no? Por supuesto que hay que estar preparado. Y en ese aspecto sí yo me declaro pues weberiano, ¿no? Porque Weber dice, bueno, necesitamos la especialización. O sea, no cualquiera puede ser alcalde, no cualquiera debe de ser gobernador, no cualquiera debe de ser pues congresista o presidente o ministro. Entonces,
Y esto seguramente también enriquecerá la preocupación, incrementará la preocupación del colega, ¿no? Porque y muchos de los acá presentes habemos observado lo siguiente: ¿cómo explicamos que en un determinado momento un grupo de personas son burócratas en el Ministerio de Agricultura? Se va a la cabeza el titular y de un momento a otro encontramos que ese mismo grupo está trabajando en el Ministerio de Defensa. Ese mismo grupo luego pasa a otro sector, o sea, son especialistas en cultivo, son especialistas en pedagogía, son especialistas en conflictos internacionales, son conflictos en producción, son especialistas en ambiente, o sea, que pueden transitar de ministerio en ministerio. ¿Eso es especialización? Yo lo dudo, yo tengo ahí mis reparos, ¿no? Tengo ahí mis reparos, entonces sí requiere una especialización. Una siguiente pregunta de Érida Egoavil. ¿Cómo acercar desde la academia a la política, empezando desde las comunidades, distritos, etcétera? Yo creo que aquí el trabajo es arduo, es difícil, pero no es imposible. Primero, necesitamos un modelo de desarrollo que incorpore una serie de elementos con gran dosis de construcción de conocimiento basado en conocimiento. La segunda gran tarea es que necesitamos un modelo educativo que construya ciudadanía, ¿no? Entonces, en la medida que construyamos ciudadanía con espíritu crítico, vamos a poder saber elegir qué tipo de contenidos consumir, por ejemplo, ¿no? Contenidos en todo tipo, porque el hombre, ¿qué cosa es? El hombre es lo que mete a su estómago y lo que mete a su cabeza. Eso es el hombre, ese es el resultado. Es lo que comemos y lo que leemos, o lo que escuchamos y vemos. Eso somos. Somos resultado de eso, ¿no? Entonces, las tareas aquí, es importante afianzar los semilleros de investigación desde el colegio, ¿no? Desde el colegio, y evitar de decirles en edades tempranas cuestiones críticas, ¿no? Como distorsionarles algunas observaciones de la realidad que actualmente ocurre, y el público sabe a qué me refiero. Luego, Danilo Alarcón nos pregunta, ¿no? ¿En qué ente de la academia y en qué nivel es el principal responsable de generar competencias investigativas? Bueno, eso es desde los primeros años de vida, eso es en la educación básica, debería de inculcarse. El problema es que estamos enfrascados en un círculo vicioso, ¿no? O sea, quienes van en condición de profesores a la educación básica en las edades tempranas, en los ciclos tempranos, ¿cuál es su grado de desarrollo de habilidades investigativas? Es decir, ¿cómo podríamos trasladar habilidades investigativas o generar habilidades investigativas si nosotros mismos no las tenemos o las desconocemos? ¿No? Es lo que yo suelo decir a los estudiantes, ¿no? Digo, bueno, si tu profesor te pide, ¿no?, que elabores un potente estado del arte, un potente marco teórico, dile pues, pídele a tu profesor que te muestre sus estados de arte y el marco teórico de tu tesis. Porque no basta pedir, hay que demostrar primero, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí transita tanto el origen del problema como la explicación del problema. Perdón. Otra pregunta. Tenemos aquí de Freddy Percy, dice, interesante la conferencia, doctor. ¿A qué atribuye que la investigación en gestión pública parece estar centrada en el Perú y muy poco en otros países latinoamericanos? ¿En esos países no interesa mucho el tema o usan otro nombre o categoría para referirse a él? Sí, esta es una pregunta interesante que yo también la tengo, y estoy tratando de encontrar algunas respuestas sobre ello. No tengo una respuesta directa para lo que expresa en tono de preocupación que comparto con el colega. Sin embargo, lo que puedo decir es que eh, quizás la ecuación de búsqueda, el criterio de búsqueda con la que he recuperado esta observación de la visibilidad de la producción académica en bases de datos, no hayan sido suficientes para recuperar, ¿no?, mayores trabajos. Como han podido ver,
en la tabla de resultados que muestro también incorporo el método, ¿no? Entonces ahí están las ecuaciones de búsqueda. Habría que buscar con otros términos, además. Claro, he utilizado también otros términos como sinónimos, que son estrategias de búsqueda y recuperación de literatura científica, para ir encontrando esas diferencias o de repente ir identificando algunos otros periodos de tiempos también para el análisis, ¿no? Es un tema importante en la realidad nacional, la gestión pública. No podemos dejarla de lado. Tenemos a un participante que ha levantado la mano, Jane Sandra Valdivia Olarte. Puede formular su pregunta, por favor. Jane Sandra Valdivia Olarte, ya se le dio la autorización para que pueda formular su pregunta. Vemos que hay, bueno, buenos comentarios, aplausos virtuales, excelente ponencia, comentarios favorables, doctor, por su participación. Ya no tenemos más preguntas. Ah, sí, Noriega, Gloria Noriega levantó la mano justamente ahora. Adelante, por favor. Hola, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? No quería dejar de participar en este momento. No sé si me escuchan. Sí, se escucha. Hola, por supuesto. Qué gusto, Gloria. ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí se escucha. Sí, le Adelante. estaba escuchando con un oído y con el otro estoy siendo madre hoy día, pero estaba escuchando su conferencia y me parece sumamente interesante. Yo considero que tenemos un gran problema en el Perú, ¿no? Mientras que sigamos desnaturalizando la gestión pública, ¿no? Como usted decía, no encuentro el por qué una persona que ha tenido tantos valores entra a la política y se convierte, ¿no? Estaba escuchando justamente esa parte. Y efectivamente, o sea, tenemos un gran problema en la educación, pero no solamente en la educación, o sea, podemos hacer, yo que soy docente de pregrado y posgrado, y que vivo un tema de educación para mi hijo de 3 años, veo que las metodologías se dice que son inclusivas, pero no son inclusivas. Se dice que son cómo llegar al alumno, pero no se da los resultados, no en todos los casos, por supuesto, ¿no? Y la política nacional de educación es terrible, por eso tenemos un profesor de presidente sin meterme en política, ¿no? En ese estado. Entonces, ¿cómo se podría solucionar de alguna manera? Porque yo creo que depende, son pilares, ¿no? Depende de la familia, tenemos muchas familias disfuncionales y eso golpea también y en 10 años hemos desvalorizado, sí, hijo, hemos desvalorizado a todos, digamos que base 20, 30 y menos, ¿no? Entonces, yo como docente le digo, hago mucha motivación, y me voy a la doctrina, pero mucha motivación porque los veo desmotivados, los veo concentrados en el dinero, los veo sin la menor consideración de estudiar lo que uno le deja. Y en mi época, cuando yo estudié Derecho, nos daban 2, 3 libros por la semana y nosotros como estudiantes teníamos esa fuerza, ese ahínco, ¿no? Entonces, yo creo que es todo un sistema muy complejo y sé que las líneas de investigación se podrían dar, pero la verdad yo no quiero ser pesimista, pero, o sea, si no hacemos un cambio rotundo, y ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Cuál es ese cambio rotundo que podemos hacer para mejorar, ¿no? Todo este sistema educativo, sistema de la gestión gubernamental? En fin, yo sé que es una pregunta compleja, pero mínimamente alguna salida. Gracias. Le agradezco, Gloria, y la felicito que comparta esta participación con su hijo, ¿no? Porque es necesario que también ellos internalicen estas preocupaciones, ¿no? En el seno del hogar. A ver, bueno, lo peor y lo más grave, Gloria, es que ni siquiera tengo algunas salidas, ¿no? Ni siquiera algunas ideas para su enorme y compleja preocupación, ¿no? Y lo cual expresa un importante grado de ciudadanía, ¿no? Por parte suya. Jane Goodell, ¿no? Seguramente muchos conocemos, hemos visto Jane Goodell, ¿no? La que trabaja, pues, la primatóloga, ¿no? Dice, lo que nos diferencia a los humanos de otras especies es nuestra habilidad para hacer preguntas.
Entonces, usted como docente también habrá podido identificar, o como madre habrá podido identificar, bueno, ¿qué ocurre con el ser humano que en determinada edad deja de hacer preguntas? Pero cuando es pequeño, pregunta mucho. Entonces, y el hacer preguntas es la entrada al conocimiento. Es decir, tenemos unas altas capacidades, altas cualidades heurísticas. O sea, un niño tiene capacidades heurísticas porque lo pregunta todo, es un explorador. Pretende saberlo todo sobre todo. Entonces, ¿qué nos distingue de otras especies? Nuestra habilidad de hacer preguntas. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos castran la mente que luego dejamos de hacer preguntas? Bueno, nunca dejemos de hacer preguntas. Segundo punto, yo me inclino por contar con un modelo educativo que construya ciudadanía, que construya ciudadanos, no consumidores, ¿no? Críticos, no reactivos, ¿no? Es decir, críticos en el sentido reflexivos, racionales, ¿no? Crítico no de criticón, ni de quejón, porque ahí con eso se consigue poco, ¿no? Se consigue más razonando, ¿no? Entonces, es una pregunta muy difícil la que usted me plantea, Gloria. Mi saludo a usted. Tenemos una intervención de Érida Egoavil. Adelante, por favor. Sí, buenos días, disculpe, bueno, agradecer, ¿no?, al doctor, ¿no? Escuché parte, porque estoy en el trabajo, pero sí, hay un psicólogo social que es el doctor Jorge Yamamoto, que dice para cambiar o empezar a cambiar, tenemos que fomentar a nivel país la cultura de valores, y ahí parte todo. Sí, pues, sí, coincido también con esa premisa. Hoy tenemos la sociedad de los antivalores, ¿no? Entonces, Entonces, todo el basta que esfuerzo que hagamos hice, una mirada a lo que difunde el poder comunicacional, y lo que sobresale o para sobresalir es una competencia de antivalores, ¿no? Entonces, eso es grave. Entonces, ya Castel también sostiene, ¿no? Sostiene cuando analiza la relación entre poder y comunicación. Castel sostiene lo siguiente. Dice, bueno, es bueno que los estados desplieguen sus fuerzas de seguridad, es bueno las partes de la represión, ¿no? Es decir, sí, a veces se justifica, pero no tanto, ¿no? El control de los cuerpos. Lo más importante es el control de las mentes. Entonces, ahí estamos fallando, pues en el control de las mentes. Muy bien. Ya no tenemos más preguntas. Agradecemos entonces la intervención del Magíster. Vamos a proceder con la lectura del certificado correspondiente por su participación en esta jornada académica. Adelante, Bien, por muchas favor. gracias, ¿eh? Carlos, si puedes hacer, ahí está la proyección. Muy bien, se otorga el presente certificado a doctor Enver Vega en reconocimiento a su participación como ponente en el tercer Congreso de Investigación e Innovación Multidisciplinario Virtual 2022, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Muchísimas gracias, doctor, por su participación. Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por promover la cultura de investigación. Permiso. Hasta pronto. Hasta pronto.